La síntesis de proteínas es uno de los procesos más esenciales y universales de la biología. Sin ella, la vida, tal como la conocemos, simplemente no existiría. Cada célula, desde la bacteria más simple hasta las neuronas más complejas del cerebro humano, necesita fabricar proteínas de manera constante. Pero, ¿qué son las proteínas y por qué son tan importantes? Las proteínas son moléculas grandes y complejas formadas por cadenas de aminoácidos. Estas cadenas se pliegan en formas tridimensionales específicas que determinan su función. Las proteínas actúan como enzimas que aceleran reacciones químicas, como anticuerpos que defienden al organismo, como transportadores de oxígeno, como hormonas y también como componentes estructurales que dan forma y soporte a nuestras células y tejidos. Ahora bien, toda esta maquinaria no funcionaría sin un manual de instrucciones. Ese manual está en el ADN, el material genético que contiene la información para construir cada proteína de manera exacta. La síntesis de proteínas es, por tanto, el proceso mediante el cual la información escrita en el ADN se transforma en una proteína funcional. En este viaje, vamos a recorrer dos grandes etapas: la transcripción, en la que el ADN se convierte en ARN mensajero, y la traducción, en la que ese mensaje se transforma en una cadena de aminoácidos. Cada etapa está cuidadosamente regulada y sincronizada. Este proceso es tan importante que se le considera el corazón del dogma central de la biología molecular: ADN, ARN, proteína. Antes de entrar en los detalles de la síntesis de proteínas, necesitamos revisar los protagonistas principales, el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética de todos los organismos vivos. Su estructura es una doble hélice formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son de 4 tipos: adenina, timina, citosina y guanina. La adenina siempre se une con la timina, y la citosina con la guanina. Este emparejamiento es fundamental para la fidelidad en la transmisión de la información genética. Por otro lado, el ARN o ácido ribonucleico es muy similar al ADN, pero tiene algunas diferencias clave. Contiene ribosa en lugar de desoxirribosa. Utiliza uracilo en lugar de timina. Generalmente es de una sola cadena. El ARN tiene varios tipos y funciones. El ARN mensajero, ARM, transporta la información del ADN a los ribosomas. El ARN de transferencia, ARN, lleva los aminoácidos necesarios para formar proteínas. Y el ARN ribosómico, ARN, forma parte estructural y funcional de los ribosomas. Podemos imaginarlo de la siguiente manera: el ADN es la biblioteca central donde se guarda todo el conocimiento. El ARN es la fotocopia de una receta específica. El ARN son los obreros que traen los ladrillos, es decir, los aminoácidos. Y el ARN es la fábrica en la que se construye la proteína. La transcripción es el primer paso en la síntesis de proteínas. Aquí, la información contenida en un gen del ADN se copia a una molécula de ARN mensajero. Este proceso ocurre en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. La enzima principal es la ARN polimerasa, que reconoce un sitio de inicio en el ADN llamado promotor. El proceso puede dividirse en 3 fases. Inicio: la ARN polimerasa se une al promotor y comienza a separar las 2 hebras de ADN. Elongación: la enzima avanza a lo largo de la hebra molde, añadiendo nucleótidos complementarios para formar la cadena de ARN. Por ejemplo, si en el ADN hay una guanina, en el ARN se coloca una citosina; si hay una adenina, se coloca un uracilo. Terminación: la ARN polimerasa llega a una señal de finalización y se libera el ARN recién formado. En células eucariotas, el ARN recién creado es un transcripto primario que debe sufrir modificaciones antes de ser funcional. Se añaden un capuchón en el extremo 5', una cola de polia en el extremo 3', y se eliminan los intrones mediante el proceso de splicing. El resultado es un ARN maduro que está listo para salir del núcleo y dirigirse al ribosoma, donde ocurrirá la siguiente fase: la traducción. La traducción es la segunda gran etapa de la síntesis de proteínas y ocurre en el ribosoma. Aquí es donde el mensaje escrito en el ARN se convierte en una secuencia de aminoácidos. El ribosoma se compone de 2 subunidades, una mayor y una menor, formadas por proteínas y ARN ribosómico. El ribosoma se ensambla alrededor del ARN, y lo va leyendo en grupos de 3 nucleótidos llamados codones. Cada codón especifica un aminoácido.
El encargado de traer ese aminoácido es el ARN, que posee en un extremo el aminoácido correspondiente, y en el otro un anticodón que se aparea con el codón del ARN. El proceso de traducción se divide también en 3 fases. Inicio. El ribosoma reconoce el codón de inicio, que casi siempre es O, correspondiente al aminoácido metionina. Elongación. Los ARN van trayendo los aminoácidos sucesivos, el ribosoma forma enlaces peptídicos entre ellos, alargando la cadena polipeptídica. Terminación. Cuando el ribosoma llega a un codón de stop, no se añade ningún aminoácido y la cadena se libera. La proteína resultante no siempre está lista para funcionar inmediatamente, muchas veces necesita plegarse o modificarse en procesos posteriores. Podemos visualizar la traducción como una máquina de ensamblaje. El ARN es la cinta transportadora con instrucciones, los ARN son las piezas que llegan al sitio correcto, y el ribosoma es el brazo robótico que ensambla la cadena. El código genético para que la síntesis de proteínas funcione, hace falta un diccionario que traduzca el lenguaje del ADN y el ARN al lenguaje de los aminoácidos. Ese diccionario es el código genético. El código genético está compuesto por tripletes de nucleótidos llamados codones, que se leen en el ARN durante la traducción. Cada codón especifica un aminoácido particular, o bien una señal de inicio o terminación. Un dato fascinante es que el código genético es universal, casi todos los seres vivos lo comparten, desde bacterias hasta humanos. Esto es una fuerte evidencia de que toda la vida en la Tierra proviene de un ancestro común. Características principales del código genético. Es degenerado, varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Por ejemplo, la leucina tiene 6 codones distintos. Es no solapado, los codones se leen de 3 en 3, sin compartir bases. Tiene codones de inicio y stop, OG marca el inicio, y WA, WAG y UGA marcan el final. Es universal, con pequeñas excepciones en mitocondrias y algunos organismos. Imaginemos que el ARN es como una frase escrita en un idioma con palabras de 3 letras. El ribosoma solo sabe leer esas palabras de 3 letras, y cada una corresponde a un aminoácido concreto. Capítulo 6. Regulación de la síntesis de proteínas. No todas las proteínas se fabrican todo el tiempo. Sería un gasto enorme de energía. Por eso, la síntesis de proteínas está cuidadosamente regulada. En bacterias, un ejemplo clásico es el operón LAC, que regula la producción de enzimas para metabolizar la lactosa. Solo cuando la lactosa está presente y la glucosa escasea, se activan los genes correspondientes. En organismos eucariotas, la regulación es más compleja y ocurre en varios niveles. Regulación transcripcional. Se decide si un gen se transcribe o no. Factores de transcripción activan o silencian genes. Procesamiento del ARN. El splicing alternativo puede generar varias proteínas distintas a partir de un mismo general. Regulación translacional. Algunos ARN se traducen solo en condiciones específicas. Regulación posttraduccional. Una vez fabricada, la proteína puede ser modificada químicamente para activar o desactivar su función. Este control asegura que cada célula produzca solo las proteínas necesarias en el momento adecuado. Por ejemplo, una célula muscular no necesita fabricar insulina y una célula pancreática no necesita fabricar miosina. Capítulo 7. Maduración y transporte del ARN en células eucariotas. La transcripción produce inicialmente un ARN premensajero que debe madurar antes de salir del núcleo. Los pasos principales de esta maduración son: capuchón 5. Se añade un nucleótido especial al extremo inicial que protege al ARN y ayuda a que el ribosoma lo reconozca. Cola polia. Se agregan muchas adeninas al extremo 3, lo que aumenta la estabilidad del ARN. Splicing. Se eliminan las regiones no codificantes, intrones, y se unen las regiones codificantes, exones. Gracias a este proceso, un mismo gen puede generar distintas versiones de ARN mediante el splicing alternativo. Esto multiplica la diversidad de proteínas posibles sin aumentar la cantidad de genes. Después de la maduración, el ARN se transporta fuera del núcleo a través de los poros nucleares, y llega al citoplasma, donde los ribosomas esperan para iniciar la traducción. Capítulo 8. El papel del ARN y del ARN. Hasta ahora hemos hablado mucho del ARN, pero para que la traducción funcione también necesitamos al ARN de transferencia, ARN, y al ARN ribosómico, ARN. El ARN es como un adaptador que conecta dos mundos. Por un lado, lee los codones del ARN gracias a su anticodón, y por el otro, lleva consigo el aminoácido correspondiente. Cada aminoácido tiene al menos un ARN específico, y una enzima llamada aminoacil ARN sintetasa se encarga de unir el aminoácido correcto a su ARN. El ARN, en cambio, forma parte de la estructura de los ribosomas.
No solo es un componente estructural, sino que también tiene una función catalítica. El ARN del ribosoma grande es el responsable de formar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. En otras palabras, el ribosoma es un ribosima, una enzima hecha de ARN. Podemos pensar en la traducción como un baile perfectamente coordinado. El ARN marca el ritmo. Los ARN entran en escena trayendo los aminoácidos. El ribosoma, con ayuda del ARN, une cada paso hasta formar la proteína final. Capítulo 9. Modificaciones posttraduccionales. Cuando una proteína recién termina de ser sintetizada, todavía no está lista para funcionar. Necesita pasar por un conjunto de transformaciones conocidas como modificaciones posttraduccionales. Algunos ejemplos. Plegamiento de la proteína. La cadena lineal de aminoácidos debe adquirir una estructura tridimensional específica. Proteínas llamadas chaperonas moleculares ayudan a que este plegamiento ocurra correctamente y evitan que la proteína se agregue de forma dañina. Corte proteolítico. Algunas proteínas se producen como precursores inactivos y deben ser cortadas para volverse activas. Ejemplo, la insulina. Adición de grupos químicos, fosforilación, añadir un grupo fosfato, que puede activar o desactivar enzimas. Glicosilación, añadir azúcares, importante en proteínas de membrana y secreción. Acetilación y metilación, regulan la actividad y estabilidad de proteínas. Formación de puentes disulfuro. Estos enlaces entre residuos de cisteína ayudan a estabilizar la estructura. Estas modificaciones permiten que una misma proteína básica pueda cumplir múltiples funciones, según el contexto celular. Capítulo 10. Plegamiento y transporte de proteínas. El plegamiento de proteínas es crítico. Una proteína mal plegada puede perder su función o incluso volverse tóxica. Enfermedades como el Alzheimer, Parkinson o la fibrosis quística están asociadas con proteínas mal plegadas. Una vez que la proteína tiene su forma adecuada, debe ser llevada a su destino. Algunas se quedan en el citoplasma. Otras viajan al retículo endoplasmático rugoso, RER, para su procesamiento. Desde el RER pasan al aparato de Golgi, donde son empaquetadas y enviadas hacia la membrana celular, lisosomas o al exterior. El transporte funciona como un sistema logístico de gran escala dentro de la célula. Cada proteína tiene una especie de código postal en su secuencia que indica dónde debe ir. Capítulo 11. Importancia biológica y aplicaciones. La síntesis de proteínas no solo es esencial para la vida, también tiene aplicaciones enormes en la ciencia y la biotecnología. Medicina. Producción de insulina recombinante para tratar la diabetes. Síntesis de hormonas de crecimiento y anticuerpos monoclonales. Terapias génicas que buscan corregir defectos en la síntesis de proteínas. Biotecnología. Producción de enzimas industriales, como amilasas y proteasas usadas en detergentes. Desarrollo de proteínas fluorescentes como la GFP, que permiten rastrear procesos celulares. Investigación básica. Entender cómo se sintetizan las proteínas ha permitido descifrar enfermedades relacionadas con la mitocondria y el metabolismo. También ha servido para diseñar antibióticos que bloquean la síntesis proteica en bacterias sin dañar a las células humanas. En conclusión, la síntesis de proteínas es un puente entre la información genética y la vida misma. Es el paso en el que el lenguaje del ADN se convierte en las máquinas y estructuras celulares que hacen posible la existencia. Cierre y resumen final. En este video, hemos recorrido en detalle el fascinante proceso de la síntesis de proteínas. Vimos cómo la información del ADN se transcribe en ARN. Aprendimos cómo el ribosoma traduce ese mensaje en cadenas de aminoácidos. Exploramos la función del ARN y el ARN. Descubrimos la importancia del código genético y su universalidad. Analizamos las modificaciones posttraduccionales y el destino final de las proteínas. Y finalmente, vimos aplicaciones en medicina, biotecnología e investigación. La síntesis de proteínas es, en definitiva, la puerta de entrada de la información genética a la vida real y funcional. Es el proceso que convierte letras en funciones, que transforma información en acción. Te invitamos a suscribirte, dejar tu like y seguir explorando con nosotros el mundo de la biología y la química.